La señora Chomban, además de ser una farolera presumida, jactanciosa y fantoche, resulta que es una ignorante que piensa que sus palabras, su forma de pensar y de sentir es la ley suprema. Es decir, esta señora ha llegado al extremo de mandar reformas a la Constitución para fortalecer su poder, para alinear la Constitución a sus caprichos y cristalizar la Cuarta Transformación de México, que es un proyecto del narcopresidente, que es el que manda en la chingada y el que le da la línea a la señora, que no es más que un florero, una figura decorativa en Palacio Nacional. Dentro de esas alineaciones de la Constitución está, desde luego, las reformas al Poder Judicial. Terminaron con la autonomía y con la independencia del único poder que hacía contrapeso a los excesos y abusos de poder del narcopresidente. Y además, con la reforma a la ley de amparo, hicieron una constitución pro gobierno, es decir, que todo es a favor de un gobierno autoritario y el ciudadano queda desprotegido, violando el artículo 1 de la Constitución Federal, que establece que en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Y llego a esta conclusión de que la señora Chemban es una fantoche por la razón de que al replicar al señor Ricardo Salinas Pliego, que ya tiene años en una lucha valiente, incisiva, contra las multas excesivas que le quiere imponer Hacienda, la señora Chomban quiere ridiculizarlo de que es un ignorante de la ley, y para ello, en su circo de saliva, que es el instrumento de adoctrinamiento y de manipulación a los pendejos que están como borregos de su rebaño en su circo del pueblo, saca una pancarta electrónica en donde toma como base el artículo 28 de la Constitución Federal para reírse de Salinas Pliego, diciendo que los impuestos no son motivo de exención, y que por tanto tiene que pagar, porque ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni siquiera la Tesorería pueden perdonar las multas de los contribuyentes. Y para acreditarlo me permito exhibir la siguiente declaración de la fantoche, de la farolera, señora Chomban, ex guerrillera del M-19 y agitadora en el movimiento del CEU para que no se cobraran cuotas a los estudiantes, entre otras barbaridades de esta señora, que nunca ha trabajado y que siempre ha vivido de la extorsión a gobiernos como el del narcopresidente, al que inclusive le entregó a su marido Carlos Imas, exhibiéndolo de haber recibido dinero, chayote, de Carlos Ahumada, y eso le valió
el apoyo incondicional del narcopresidente, porque demostró que son de la misma calaña, traidores, mentirosos y además corruptos. Y dice así: Presidenta, el director del SAT, el secretario de Hacienda, no pueden, por Constitución, condonar, hacer exenciones en condiciones que fijan las leyes. No se puede. La Constitución claramente dice que las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes está prohibida. Ya no es, nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento. El SAT puede cometer un error y el contribuyente puede ir al SAT a decir, aquí está el error. Y de hecho hay una, ¿cómo se llama? Donde estaba Armando. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Existe una institución, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, donde si alguien supone que hay un abuso de la autoridad, pues puede acudir a la Procuraduría. Y existen además, pues, los amparos y los tribunales por si se comete alguna injusticia. El tema es que aquí ya pasó del viejo Poder Judicial, ni siquiera del nuevo. Ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y ahora está 9 temas a resolución de la Corte, entre muchos otros que también tienen que ver con asuntos fiscales, con otros grupos o alguna otra persona. Entonces, ¿qué beneficios puede tener? Los beneficios que dice el Código Fiscal, que se le pueden quitar las multas, los recargos, si es que desea pagar. Bueno, esta señora pues da pena ajena por su ignorancia. Y yo he llegado a la conclusión, porque ya he hecho demasiadas críticas contra la ignorancia supina de esta mujer, que llegó a la presidencia de la República, la mujer que representa a las burras de la Cuarta Transformación, dicho con todo respeto, porque hay más calificativos, más denigrantes, pero creo que el término de burra es el que se aplica a la señora Lenia Batres Valderrama, que no sabe ni la O por lo redondo, pero resulta que es lambiscona y es servil a los intereses de Morena. Y es parte del nepotismo del gobierno que preside la Sheinbaum. Su hermano Martín Batres es otro sinvergüenza vividor y está incrustado en el gobierno. Pero el tema no es ese. El asunto es que la señora es una burra porque no toma en consideración que existe una excepción al artículo 28 de la Constitución Federal, que efectivamente prohíbe la exención de impuestos, la condonación. Sin embargo, el artículo 22 de la misma ley de leyes establece que quedan prohibidas las penas de mutilación, de infamia, las marcas, los palos, los azotes, los tormentos, las multas excesivas y las penas inusitadas y trascendentales. Y establece como excepción a las multas y al pago de impuestos el que se pague inclusive no con dinero en efectivo, sino con bienes.
entre otras excepciones. De tal suerte que la señora Sheinbaum pues no pasa de ser una hocicona, una narcisista que cree que lo que dice es la verdad suprema y la mayoría de razón, y no pasa de ser una farolera mediocre. Además, el artículo 1 de la misma Constitución Federal establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. Y la multa excesiva que se le quiere aplicar a Carlos Salinas Pliego, pues tiene su excepción en el artículo 22 de la Constitución Federal. Sin embargo, desde luego que la señora Sheinbaum queda en ridículo, además de que es una burra, de que también es una discriminatoria, porque en el caso de los funcionarios del Poder Judicial que quedaron fuera a partir del 1 de septiembre con la elección de los burros y burras que integran el Poder Judicial, se les iba a dar una indemnización a los jueces que quedaron fuera, que no participaron en la mediocre tómbola. Resulta que a estas fechas no se les ha pagado ni se les va a pagar, a pesar de que se robaron 13 fideicomisos del Poder Judicial y lo trasladaron a la tesorería de la Federación. Y para demostrar que la señora Sheinbaum, además de farolera y burra, es una mujer discriminatoria, porque no paga lo que debe, toma chocolate, paga lo que debes, que es el término preferido para humillar a Carlos Salinas Pliego, y que ahora se lo receto a la señora. Me permito exhibir las declaraciones de una jueza federal que se queja de que no se les pagó, a pesar de que en el artículo 10º transitorio relativo a la reforma del 15 de septiembre del 2024 del Poder Judicial señala que ni se les va a pagar porque no hay Estado de Derecho. Y dice así. Vamos a platicar ahora con quien fuera en su momento jueza, con Reina Rodríguez. Reina, qué gusto saludarle. Buen día. Buenos días, Manuel, Miriam, a ti y a tu auditorio. ¿Y qué pasa entonces, Reina? ¿No ha sucedido nada? ¿No se les paga? ¿Qué se les explica ahora? Se supone que esos dineros estaban apartados, ¿no? Así es, Manuel, tenemos que recordar el 10º transitorio de la reforma del Poder Judicial que se publicó en el diario oficial el 15 de septiembre del 2024. Ahí específicamente se señaló que se iba a dar este pago extraordinario a las personas juzgadoras que decidiéramos no participar en la elección, ya sea del 2025 o 2027, o en caso de participar, pues no salir vencedor o electo. No se ha actualizado este pago. Algunos de mis compañeros, ex jueces y ex magistrados, lo que están haciendo es un acercamiento con ahora este órgano administrativo, pues para que se dé el pago correspondiente que ellos mismos plasmaron en su reforma. Y luego, ahora sí que, después de estos acercamientos, Reina. No ha pasado nada, Manuel. También debemos de recordar que en este 10º transitorio se estipuló que de los fideicomisos del Poder Judicial, estos famosos fideicomisos que en el mes de abril fueron trasladados a la tesorería de la Federación ilegalmente por parte de NAFI, estaban destinados para ese efecto. Lo único que tengo noticia, precisamente el día de ayer se acercó una magistrada y me comentó que uno de los magistrados que tiene acercamiento con el órgano administrativo estaba solicitando los datos de aquellas personas que declinamos o decidimos no participar en esta elección del 2025 o 2027 y que le pasáramos al órgano de administración los datos, como si ellos no tuvieran la base de datos correspondiente, pues para ver si se puede efectuar este pago, pero debemos de recordar
que no tenemos un Estado de Derecho en nuestro país, de ahí que muchos de nosotros sinceramente no contamos con ese dinero. Bueno, la señora Sheinbaum no pasa de ser la representante de las mujeres burras de Morena, porque es una fantoche, farolera, fatua, mediocre, que no está gobernando para el beneficio del pueblo de México. Está gobernando para un proyecto de gobierno que impone la cuarta transformación, que es un sistema comunista. Y las reformas a la Constitución, además de que es una diarrea legislativa, son reformas constitucionales pro gobierno, por la razón de que con estas reformas se fortalece el poder del régimen autoritario de Morena, y además se da o se utiliza la Constitución como una forma de encubrir sus abusos de poder. Por ejemplo, en las reformas a la ley de amparo, las resoluciones que dicten los jueces federales en contra de la autoridad responsable no van a ser cumplidas por los funcionarios de gobierno cuando manifiesten que están en imposibilidad de hacerlo. Y ello demuestra que hay discriminación, porque por un lado, cuando se trata de acciones contra el gobierno, pues olímpicamente los jueces no van a cumplir la sentencia y el quejoso queda burlado, el pueblo queda defraudado. Pero en el caso de los impuestos que cobra el gobierno, tiene el garrote. Y para eso no hay escapatoria por la ignorancia y la venganza que tiene la señora Sheinbaum con Ricardo Salinas Pliego, que en honor a la verdad es el único empresario que ha sabido defender sus derechos, y en ello se ve reflejada la defensa del pueblo de México, porque está actuando contra un régimen autoritario que lo quiere dejar en la calle, por ejemplo, con la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, en donde el Estado ya asume la hegemonía para cancelar plataformas digitales y estaciones de radio y televisión. Y lo más seguro, dado el autoritarismo que se vive, es que le van a cancelar TV Azteca y otros negocios millonarios que tiene el señor Salinas Pliego. Además que la señora es una mujer que se burla de lo que le sucedió a Ricardo Salinas con autoridades de Estados Unidos, en donde le impusieron $25 millones para no ser detenido por una venta de una telefónica, al parecer, que tenía deudos con el fisco estadounidense. Y por ello es que la señora pues no pasa de ser una fantoche, una mediocre, una farolera, una fatua, y además que no representa al pueblo de México. Representa los intereses de un grupo de corruptos, así como del cartel de Sinaloa, de los Zetas, de los Viagras, de los Ardillos, y etcétera, y etcétera. Muchas gracias.